Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos de nuevo a caminar con nosotros por los caminos de la Iglesia. Hoy caminaremos con el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, tener la oportunidad de poder comunicarme con las personas. Para un sacerdote, para un obispo, es siempre una alegría y es parte de nuestra misión, así que yo se lo agradezco. Yo quiero presentar junto a usted su carta pastoral que lleva por título La razón al servicio de la vida humana, que usted acaba de publicar en la Arquidiócesis y que habla sobre un tema tan complicado hoy en día y tan debatido como es el tema del aborto. Me llama mucho la atención porque es un tema que yo también había esperado hace mucho tiempo, alguien que hablara sobre este tema no solamente para el mundo cristiano, sino también para el mundo no creyente. Bueno, efectivamente esta carta pastoral está dirigida a los creyentes y a los no creyentes, porque cualquier persona que busca con sinceridad de corazón la verdad se va a dar cuenta que es absolutamente innecesario legislar respecto del aborto en Chile. ¿Y por qué? Porque la práctica abortiva es un daño inmenso que se realiza al que está por nacer, que se realiza a la mujer, que se realiza a la sociedad. Una sociedad que pretende ser democrática, que pretende ser inclusiva, no puede optar por una acción obsesiva como es eliminar a un ser humano inocente. Y mi argumento, como usted muy bien dice, son de razón. Yo voy dando caso a caso las razones por las cuales no es necesaria esta legislación, y lo único que va a generar es lo que ha pasado en todas partes del mundo, que se va a terminar legislando por el aborto libre, es decir, cualquier mujer que por distintas circunstancias, a veces dramáticas, por cierto, no quiera tener un hijo, va a recurrir al Estado. Y yo me opongo categóricamente a eso. Incluso más, yo digo lo siguiente en mi carta: ¿por qué estamos conversando aquí sobre este tema? Porque nuestra vida fue respetada. De no haber sido respetada nuestra vida, no estaríamos conversando aquí. Y digo, ¿cuándo comenzamos a existir? Y no es cosa de recurrir a los libros científicos, es cosa de pensar, el sentido común. Nosotros estamos aquí porque fuimos niños, porque fuimos feto, porque fuimos embrión, porque fuimos cigoto. Y ese momento de la vida, los inicios de la vida, está cuestionado. Y creo que cuestionarlo es un error, porque hoy día la ciencia más que nunca confirma que cuando el óvulo es fecundado se inicia una nueva vida humana con determinaciones genéticas clarísimas que se desarrolla del espacio y el tiempo. Y eso, en mi opinión, hay que respetarlo siempre. Diera la impresión de que la defensa por este tema de legalizar el aborto va por tres puntos que se han manifestado a nivel político, que es el tema en caso de violación, en caso de que el feto venga con alguna malformación y en caso de que corra riesgo la vida de la madre. Se sabe que las probabilidades de estos tres hechos son muy pocas. Ahora, se trata un poco de llegar a la sensibilidad de las personas para entrar con el tema al debate. Se trata un poco de utilizar la sensibilidad de las personas que... A ver, yo trato los tres casos de manera extensa y digo lo siguiente. Cuando un médico se enfrenta a una mujer embarazada, tiene a dos pacientes y tiene que cuidar a los dos pacientes y tiene que hacer lo posible por salvar a ambos pacientes, por mejorarlo. Si uno o ambos mueren, es en virtud de la naturaleza, porque somos seres mortales. Y desde el punto de vista ético es totalmente distinto a eso, a eliminar una vida para salvar a otra. ¿Qué es lo que hay detrás de las personas que piensan que es posible eliminar al feto para salvar a la madre? Que la vida del feto vale más que la madre. Y eso no es cierto, porque en la práctica cualquier mamá, si ve a un hijo en peligro, lo va a salvar, incluso a costa de su propia vida. Por lo tanto, ese caso se resuelve en el ámbito de la medicina, que dos pacientes se encuentran en una situación delicada y el equipo médico tiene que hacer todo lo posible por salvarlo a ambos. En el caso de la malformación,
se habla del drama de la madre de tener un hijo malformado en su vientre. El tema no es si esa persona está malformada o no, el tema es si es un ser humano o no, y es un ser humano, y es un ser humano gravemente enfermo, y justamente porque es gravemente enfermo es aquel que más hay que cuidar. Y yo pongo un ejemplo, digo lo siguiente, imagínense que haya un niño vivo de 15 años que está postrado hace 15 años en cama porque está enfermo, gravemente enfermo. ¿A alguien se le va a ocurrir eliminarlo por el drama que significa para la familia? Cuando la experiencia nos dice que al que más se cuida es al enfermo. Y también pongo otro ejemplo. Imagínense que se descubre un falso negativo, es decir, se hace un diagnóstico prenatal y los médicos dicen que esa persona, ese ser humano, está sano. Y el asunto es que se equivocan los médicos y viene con una grave malformación. Y el niño nace. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer con él? Lo van a cuidar, van a entregárselo a su madre. ¿Qué va a decir su madre? Pásenme a mi hijo, quiero ver a mi hijo, aunque esté gravemente enfermo. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que se elimine deliberadamente a un ser humano enfermo. Creo que al contrario es aquel que merece más cuidado. Y el caso de la violación, que es un drama, se produce una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque es una víctima la madre y también el niño. Y por lo tanto son a quienes más hay que cuidar. Y evidentemente que la violación en ese caso es un acto de violencia. Y es un acto de violencia muy complejo. ¿Por qué? Porque al más inocente, al más indefenso, al más débil, se le va a truncar la vida. Y yo pongo el siguiente caso en mi carta pastoral. Imagínese que llega un joven de 20 años. Dice, mire, sabe, mi mamá me dijo que yo soy fruto de la violación. Y la verdad que yo no quiero vivir. Esto es un drama para mí, yo no encuentro sentido a la vida. ¿El Estado estaría dispuesto a eliminarlo? Evidentemente que no. Entonces, totalmente contradictorio que están dispuestos a eliminarlo sin que ni siquiera pueda optar por la vida, y sin embargo, desde otro punto de vista, jamás nadie estaría dispuesto a hacerlo. La vida humana es un valor altísimo que tenemos que cuidar. Y nos guste o no nos guste, todos tienen que reconocer que el aborto es un acto de violencia y es un modo irracional de resolver conflictos que son graves, dramas graves. Yo no niego eso. Es un drama estar enferma, tener un hijo malformado, etc. Pero el modo como se resuelve es a través de la violencia. Y la pregunta ¿es eso lo que queremos para Chile? Yo digo, yo no quiero eso. Yo quiero que se resuelvan los conflictos, los dramas, de otra manera, a través de la magnanimidad, del cuidado, del más débil, etc. Pero quiero decirle algo. En la gran mayoría de los países europeos, donde el aborto está legalizado, la mujer aborta porque no quiere tener el hijo. ¿Y quiénes son esas mujeres en general? Según las estadísticas de los propios países, que cualquier persona los puede ver en las páginas web, son personas que se sienten muy solas, poco acompañadas, pobres, etc. Por lo tanto, el aborto tiene que ver también con la soledad que experimentan las mujeres, la pobreza, el desamparo. Y eso tiene que ver también con un progresivo aumento de la destrucción de las propias familias. Normalmente un niño tendría que ser una alegría, un gozo, y sin embargo hoy día se convierte en una amenaza justamente porque la familia está tremendamente destruida. A mí me duele mucho que en Chile estos últimos 30 años se ha pauperizado la familia, se ha pauperizado el matrimonio. Leyes que favorezcan el matrimonio, que favorezcan la familia son muy, muy escasas, y sin embargo hoy día prácticamente casarse o no casarse resulta frente al Estado algo indiferente, y no es indiferente, porque el matrimonio y la familia es el lugar donde todos los jóvenes que usted le pregunta quieren vivir. ¿Ah? Monseñor, en relación a esto, ¿qué cree usted que ha traído este deterioro al sistema familiar? ¿Qué hace que hoy día justamente hayamos entrado en una crisis dentro de la familia? Porque abiertamente estamos en una crisis a nivel familiar. Sí.
A ver, yo creo que han pasado muchas cosas. En los últimos 20 años los matrimonios han disminuido significativamente, los ancianos están cada vez más solos, hay un aumento de los niños fuera del matrimonio. Yo quisiera decir lo siguiente: no hay niño ilegítimo, cada niño es un gran regalo, pero hay muchos padres irresponsables, Y lo que ha pasado es que la sociedad occidental apostó por el dinero, apostó por el lucro, apostó por la eficiencia, no apostó por la familia. Y vemos cómo han disminuido las tasas de natalidad de manera muy significativamente, cómo los jóvenes le tienen un miedo muy grande a asumir compromiso matrimonial, etcétera, porque la sociedad gira en torno al dinero, en torno a la competencia, en torno al lucro, pero gira cada vez menos en torno a la familia. Es notable, por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que trabajan los días domingos en el comercio. Es notable las altas horas de trabajo hasta muy tarde. Todo eso va minando y pauperizando la vida familiar, que es donde se forman las personas, donde se forman los valores. Y lo más curioso es que si uno le pregunta a un joven, a cualquier joven de cualquier parte de Chile y del mundo, ¿qué es lo que más valoras tú? Siempre va a decir la familia. ¿Qué es lo que más te duele a ti? No tener una familia, mis papás están separados, etc. Es un dolor inmenso y también es una herida inmensa, y yo esto lo digo responsablemente: el Estado de hace muchos años no ha favorecido la vida familiar, no ha favorecido la vida matrimonial, no ha favorecido la natalidad, y creo que las consecuencias ya las estamos viviendo y las vamos a seguir viviendo por mucho tiempo, lamentablemente. Y por eso que la Iglesia insiste, ¿no?, desde su mirada antropológica. La familia es el núcleo de la sociedad, y como nos decía Juan Pablo II en Roderillo, de hecho, dijo: el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Por lo tanto, cuando miramos el contexto social en el cual estamos inmersos, nos damos cuenta que los verdaderos temas políticos, los verdaderos temas de estadistas, ¿ya?, no están siendo tratados, y en mi opinión el más importante es la familia. Bueno, señor, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Humanitas Vitae, habla de la cultura de la muerte, y del tema del personalismo humano. Y hoy día, por ejemplo, cuando se habla un tema tan delicado como el tema del aborto, vemos expresiones femeninas a través de la televisión o de las redes sociales, diciendo: yo soy dueña de mi cuerpo, por lo tanto mi cuerpo me pertenece y soy dueño de hacer lo que yo quiera con él. Y con eso justifican también el optar por el aborto. ¿Qué le diría usted a ese pensamiento que hoy día es más común de lo que uno cree? La verdad que eso no es cierto. No es cierto, porque los seres humanos nos comprendemos en relación al otro. Decir que el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con él es una visión tremendamente individualista y egoísta. Nosotros somos una comunidad y nos debemos a los demás. Ahora, mucho más grave es cuando se dice eso en relación al embrión. Eso no es cierto. El neoconcebido es un ser humano distinto al padre y a la madre. Tiene una estructura genética completamente distinta que lo va a acompañar durante toda su vida. Se desarrolla el cuerpo de la mujer, es cierto, pero no es de la mujer. Lo mismo nosotros nos desarrollamos en la sociedad, necesitamos de la sociedad, porque si no nos dan alimento, si no se producen alimentos, nosotros nos vamos a morir. Pero nosotros no somos de la sociedad, en el sentido de que la sociedad puede disponer de nosotros como quiere. Por lo tanto, ese es un error antropológico que ha entrado en la cultura, pero que no es demostrable ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista filosófico, y menos desde el punto de vista teológico. De acuerdo a lo que usted nos Son acaba, frases hechas. claro, de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir, entonces, cuando hablamos del embrión, porque es bueno clarificar esto, ¿estamos hablando de un potencial ser humano o estamos hablando de un ser humano
con todas sus cualidades y todas sus definiciones distintas a otro. No, no estamos hablando de un ser humano potencial, porque si estamos hablando de un ser humano potencial, podría entenderse que en algún minuto ese ser humano podría derivar en otra cosa, en otro ser. Y la verdad que eso no acontece nunca. Tiene una estructura genética única y exclusiva, que de manera gradual se desarrolla en el espacio y el tiempo. Es el mismo el que se desarrolla en el espacio y el tiempo. Es un ser humano con potencialidades, que es distinto. La potencialidad de ser médico, la potencialidad de ser obrero, la potencialidad de ser ingeniero, la potencialidad de ser camarógrafo. Pero ¿por qué tiene esa potencialidad? Porque es en acto un ser humano desde el primer instante, que por lo demás fue lo que fuimos cada uno de nosotros. Es decir, cuando una mujer está embarazada, dice estoy esperando un hijo y solamente va a surgir un ser humano. Usted tocó el tema de la familia. ¿Qué papel cumple la familia dentro de una adolescente embarazada, de una mujer que muchas veces le toca asumir sola el rol de padre y de madre? O sea, muchas veces la desesperación, la angustia, el dolor, la desesperanza hace que se opte a veces por el aborto, ¿no es cierto?, o como solución más rápida. Bueno, de hecho, todas las mujeres, digamos, que se desesperan en virtud de un embarazo, entre paréntesis, a mí no me gusta hablar de embarazo no deseado, porque significa hablar de hijo no deseado, y es terrible que una sociedad diga que hay hijos no deseados. Yo lo encuentro terrible. Pero quiero volver a lo siguiente. Aquellas mujeres embarazadas en situaciones complejas, cuando han estado acompañadas psicológicamente, espiritualmente, familiarmente, etcétera, siempre han optado por la vida. Muchas veces se sienten angustiadas, se sienten rechazadas, cosa que pasa mucho, lamentablemente, llegan a eso, pero evidentemente, y de hecho la Iglesia tiene una serie de instituciones que acompañan a estas mujeres para que den a luz. Ahora, lo que yo encuentro muy triste es que hayamos perdido la capacidad de admirarnos de cada ser humano, el estupor que significa una nueva vida. Y al final, para muchos es un mero instrumento que puede ser utilizado en un sentido u otro, y creo que eso nos hace mucho daño. Y esto es un inicio que no tiene término. Después va a seguir la eutanasia, etc. Yo creo que tenemos que volver a la fuente, y para eso tenemos que hacernos dos grandes preguntas que en mi opinión están bastante ausentes. En primer lugar, ¿qué queremos como país? ¿Qué sociedad queremos construir? Una sociedad donde nos miremos como hermanos. Y en segundo lugar, la pregunta que ¿quiénes somos? Y cuando logremos descubrir quiénes somos, la maravilla que es cada ser humano, nos vamos a dar cuenta que una ley que despenalice el aborto, que lo legalice, etcétera, es absolutamente contradictorio con la dignidad de ese ser humano, y también preguntarnos qué cultura hemos generado, que hemos llegado a ese tipo de acciones que son utilitaristas, que son prácticas, pero que no dan cuenta del valor que significa cada vida humana. Hay países que muestran sus estadísticas, Alemania, Francia, Italia, qué sé yo, 600.000 nacimientos, 100.000 abortos, 500.000 nacimientos, 150.000 abortos, etc. Y yo pienso, qué terrible una sociedad que tenga como práctica ya eliminar a sus propios hijos, ¿no? Y de hecho me contaban que en Francia existe lo que se llama el síndrome del sobreviviente. Porque cuando los propios niños en el colegio les enseñan esto, ellos se preguntan, bueno, pero yo tuve algún hermano, le preguntan a sus propias madres si se abortaron, y evidentemente que eso genera una cultura del terror, la verdad. Entonces, pensar que en Chile ya vamos por ese camino donde el matrimonio se ha pauperizado absolutamente, pienso que tenemos que pensar seriamente hacia dónde vamos, y en ese sentido la Iglesia va a seguir siendo una voz muy clara en defender y en promover lo que llama Benedicto, y también el Papa lo ha hecho, los valores no negociables.
el valor de la vida humana, el respeto por la vida humana, el valor desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio como célula básica de la sociedad y el núcleo fundamental de la familia, la libertad religiosa, la libertad para que los propios padres puedan educar a sus hijos, y eso es lo que va conformando una verdadera democracia, que es el anhelo que todos tenemos. Me llama mucho la atención porque yo lo he visto a través de las redes sociales, comentarios de jóvenes, y uno lo ve en las comunidades parroquiales, incluso en los mismos colegios. Yo soy padre, tengo 3 hijos, y mi hija mayor tiene 17 años, por ejemplo, y ella es contraria al aborto, y así otros jóvenes que uno va... Hay muchos, sí. Hay muchos. Entonces, diera la impresión que este país, mayoritariamente, es un país contrario a una ley del aborto. Así es. Pero sin embargo, uno se enfrenta a los personajes públicos, dentro del mismo mundo político, por ejemplo, que se descalifican el tema de los valores. O sea, cuando se habla este tema, o cuando se habla el tema del divorcio, o se habla el tema de la eutanasia y otros temas sumamente delicados, inmediatamente se relega a decir así en forma despectiva, este es un tema valórico, como queriendo decir, los temas valóricos son solamente para algún tipo de persona, los demás no tienen derecho al tema valórico. Bueno, yo le tengo mucha fe a la razón, la razón que es científica y ética a la vez. Es decir, los seres humanos no solamente nos preguntamos cómo hacemos las cosas, sino que también nos preguntamos respecto de su sentido y nos preguntamos también respecto de su bondad y su maldad. Yo comparto con usted en el sentido que hay muchos jóvenes que han descubierto el valor de la vida humana y están trabajando arduamente para defenderla desde el momento de la concepción. Los temas llamados valóricos no son temas solamente de quienes profesamos una fe religiosa, que creemos en Jesucristo, sino que es un tema que tiene que ver con la conciencia humana. Todos los seres humanos somos capaces de conocer la verdad, de seguirla, y creo que por el camino que vamos estamos equivocados. Yo esto lo digo con mucha franqueza. Vamos al tema del control de la natalidad. Es un tema que ha estado muy en boga desde los años 80 hasta ahora, la JOCA, después vinieron otros, hasta el día de hoy con el tema de la píldora el día después, etc. ¿Usted cree que hay una sobrepropaganda sobre el tema de los medios de control de natalidad en forma irresponsable, en el sentido de que por lo general se habla de dar la solución, una solución fácil, pero detrás de esto no hay una educación, no hay una formación, y que debería partir desde la familia, pasando por el tema educacional. Sí. Bueno, yo creo que han pasado varias cosas, eso daría para otro programa, pero yo creo que el tema de fondo es que la cultura occidental disoció absolutamente el amor humano de la sexualidad. Es decir, lo disoció absolutamente. Y eso ha traído en el fondo las consecuencias que el embarazo, que siempre se debiese ver como una alegría, termina convirtiéndose en una amenaza, en un miedo, un temor, y por eso que se habla de protegerse. Imagínense qué cosa más terrible de que el otro se convierta en una amenaza del cual yo tengo que protegerme. Se convierte en una amenaza la otra persona, se convierte en una amenaza el fruto de una relación sexual, y es terrible que nos miremos como amenaza, y eso tiene que ver porque se disoció totalmente el amor de la sexualidad y se disoció también totalmente la sexualidad de la procreación, y por eso que aparece este lenguaje tan triste, ¿no?, de hablar de embarazo no deseado, que es hablar de un hijo no deseado, de hablar de protegerse, y creo que todo eso va minando la cultura, yo creo que la va empobreciendo. Ahora, creo que en esta situación lo mejor que se puede hacer es dar testimonio, ¿no? Hay familias felices, sufridas, que sacan adelante a sus hijos, que hacen el esfuerzo de comprometerse para toda la vida, y es un testimonio que hay que dar
y creo que es una muy buena forma de hacérselo ver a los jóvenes, y ellos lo perciben, porque yo vuelvo a insistir, ¿qué es lo que quieren los jóvenes en Chile? Una familia y un trabajo. Los seres humanos, cuando somos felices, cuando tenemos un trabajo, estamos contentos, y cuando tenemos una familia que nos ayude, que nos proteja, que nos cuide y que nos permita desarrollarnos como personas en el amplio espectro de lo que nosotros somos. Nos encontramos frente a una iglesia que tiene menos fuerza, menos poder quizás históricamente. ¿Cómo entrar en diálogo con aquellos que justamente nos acusan un poco de ser impulsadores o nos acusan de ser en el fondo los gestores del tema valórico? ¿Ah? Por eso le decía yo en delante que generalmente es como que la palabra valórica perdió su razón de ser. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿Cómo entrar en diálogo, por ejemplo, con el mundo no creyente, con el mundo no bueno, religioso? es justamente lo que yo he tratado de hacer con esa carta. Esa carta tiene argumentos de razón, tiene argumentos que apela a la ciencia, que apela a la pregunta que nos hacemos todos, qué país queremos construir y qué vamos a hacer en caso dramático. Y frente al caso dramático yo opto por la vida, veo un gran valor ahí y otro lamentablemente no. Y yo creo también que todos podemos alcanzar la verdad. Yo siento que hay un escepticismo muy grande en el sentido de la búsqueda de la verdad. Yo creo que la podemos alcanzar y la Iglesia apela a la razón, apela al diálogo, nunca a la violencia, al diálogo, a la razón y a buscar lo que es mejor para el país y también para las personas, especialmente los más frágiles. Y en este caso, los más frágiles, los más débiles son los seres humanos en el vientre materno, que fuimos cada uno de nosotros. En pocas palabras, monseñor, ¿cuál sería el daño más grande si esta ley llegara a producirse en nuestro país? ¿Cuál sería el daño más grande socialmente? Bueno, la eliminación de vida humana, a vista y paciencia de todo el mundo y avalado por la ley. Eso a mí me parece que es inconcebible y tenemos que trabajar arduamente para que ello no acontezca con argumentos muy sólidos que estoy convencido que es los que tenemos. Yo quiero agradecerle el que haya compartido con nosotros, agradecerle por este hermoso documento que lo leí, muy valioso, y que yo le aconsejo a las comunidades a trabajarlo, a estudiarlo, para seguir luchando en defensa de la vida. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si nuestras madres generosamente no hubiesen dicho sí a la vida. ¿De cuántos Einstein, de cuántos santos, de cuántos grandes personajes se ha perdido la historia con niños que han sido asesinados en los vientres de su madre? Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias. Gracias, monseñor. A ustedes muchas gracias por la invitación.